poder impartir lo que el Señor en su gracia me ha dado para este día. Doy gracias a Dios por la pastora Marta, que es la que me ha dado la confianza para poder exponer su palabra. Estamos aquí en este lugar con un solo propósito, como ya todos ya saben. Primeramente para glorificar a Dios y segundo para seguir edificándonos a través de su palabra. No tengo otra intención sino solamente dar esa palabra que el Señor me ha entregado, porque solamente es lo que somos. Somos mensajeros del Señor, somos siervos de Dios. Lo que Dios nos ha dado es por su gracia. No tenemos más que darle al Señor infinita gloria y honra siempre. Como el Señor nos habló en esta mañana a través de su palabra, en esa enseñanza que estaba en Efesios capítulo 2. Por gracia somos salvos. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Y la salvación abarca todo eso. No solamente que nos ha trasladado desde la tiniebla a la luz, sino que también abarca aún el servicio, la función, los dones y todo lo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, mis hermanos, estoy aquí en este lugar solo por su gracia. Amén. Todo lo que yo pueda aportar es solamente obra de hombres, pero lo que hacemos para el Señor, reconociendo que lo que somos es por su gracia, entonces es allí donde el Señor es glorificado. No olvidemos nunca eso. Hermanos, sin más preámbulo, vamos a continuar en este domingo con esta temática que ya iniciamos hace unas semanas atrás, titulada como El Evangelio en mi vida personal. Hemos estado hablando de algunos temas y hoy vamos a estar concluyendo con la tercera parte de esta temática, y ahí hemos estado, habíamos estado hablando de el nuevo nacimiento que la pastora Marta expuso como introducción y primera parte de esta temática, recordándoles a ustedes, a los que no están presentes, que este nuevo nacimiento, haciendo una recapitulación, se inicia como base de la nueva vida en Cristo Jesús. Recordemos que nuestro Señor Jesús tuvo una conversación con aquel principal de la sinagoga llamado Nicodemo, y que este hombre tuvo aquella conversación de noche y que el Señor les expone aquella gran verdad del nuevo nacimiento, o lo que se conoce como la regeneración, que es solamente hecha por el Espíritu Santo. Recordemos que en nuestra vida pasada había una realidad donde todos estábamos muertos en delitos y pecados. Eso lo vimos hace un momento en la enseñanza, pero quiero hacer una conexión con ese pasaje de Efesios 2 para que veamos el contraste o la diferencia en la que nosotros nos encontramos antes de estar sin Dios. Pero ahora hay una nueva realidad, y que es que somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted nace por medio del Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 1, verso 13, que es solamente una obra del Espíritu Santo, recordemos que esa nueva obra no es que usted nace y todo se acaba, sino que al contrario, empieza usted a crecer, a caminar. Así como usted ha nacido de su madre y usted empezó a caminar, a gatear, recordemos que eso es una realidad. Todos tenemos unas etapas que vamos desarrollando. Y bueno, tenemos un ejemplo acá con la hermana presente. Ella está embarazada, ¿verdad? ¿Sí? Está embarazada, ¿verdad? ¿Cuántos meses tiene? 8 meses. Entonces hay una gestación que se va dando por 9 meses. Hay unos que nacen antes, 8 meses. Hay unos que son 7 mesinos y hay unos que son antes de 7 meses. Entonces todo eso es un producto, es un desarrollo que se va creando dentro de ese vientre. Pero cuando nacemos, empieza una vida la cual nosotros vamos desarrollándonos, ¿verdad? Y vamos experimentando esas etapas de niños, esa etapa de adolescencia, luego de adulto y después de anciano. Y así también la vida en Cristo Jesús. Vamos creciendo cada día más, vamos aprendiendo, vamos tropezándonos también, porque es parte de la vida misma, pero
sabemos que hay una realidad y hay una promesa, y es que Jesús dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces estamos agarrados de Jesús y Él está también con nosotros. Él sostiene nuestras manos cada día, y aunque podamos tropezar o caer, Él nos va a levantar. Entonces la segunda parte de la temática era caminando en Cristo, y esta tercera parte es fruto en Cristo. Fruto en Cristo Jesús. Entonces la base de este tema o esta enseñanza se encuentra en la conocida epístola del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, llamada los Gálatas también, en el capítulo 5, versículo 16. Allí pueden acompañarme para que podamos leer ese pasaje muy conocido, y creo que la hermana Niovis porque aunque no estuve allí, vi el título, en una actividad de damas, ella habló de eso, ¿cierto, hermana Niovis? O si no me corrigen. Pero hoy vamos a hablar un poco más, vamos a hacer un énfasis en algunos aspectos de este pasaje maravilloso que se encuentra en Gálatas capítulo 5, del verso 16 en adelante. Y pueden ustedes, mis hermanos, ponerse de pie por un momento para que podamos darle al Señor y a su palabra la reverencia que merece. Así como cuando vamos a un juicio, aunque no me gustan los juicios, por cierto, porque no son buenos, pero siempre cuando entra el juez que hace la audiencia, se pone de pie. Y si lo hacemos para el hombre, ¿cuánto más para Dios? Y cuánto más para su palabra, que es bendita por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer entonces esa palabra, y cuando todos lo tengan, por favor, me dan un amén, o me lo regalan si pueden. No se los voy a... Yo sé que usted no me lo va a cobrar, porque es gratis, ¿verdad? Amén. Dice su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo voy a leer en la versión, la Biblia textual, cuarta edición, y dice así en el nombre de Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes, o como dice la Reina Valera, y manifiestas, son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, como dije hace un momento, o les ha pasado un adversativo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, aquí dice fidelidad, que es lo mismo, mansedumbre, dominio propio o templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Gloria a Dios. Y doy gracias al Señor por su palabra. Mis hermanos, cuando vemos este pasaje, que ciertamente nos trae muchas preguntas en nuestra vida,
sobre todo cuando veo la introducción del versículo 16, vemos claramente que el apóstol Pablo hace una introducción a un cuadro de lo que es las obras de la carne. Y esas obras de la carne, como el apóstol Pablo las menciona, que son bastantes, no son en sí todas las que podríamos mencionar o añadir. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que hace es que nos presenta esta realidad del hombre cuando no está en Cristo. Del hombre cuando realmente no ha nacido o ha sido nacido del Señor. Porque hablamos la semana pasada de que cuando caminamos en Cristo hay una nueva vida en nosotros y que se va manifestando a través de una conducta que nos dice lo que somos realmente. Y cuando hablamos de esa nueva vida, no estamos hablando solamente de ir a una iglesia cada domingo o congregarnos, o de visitar a los hermanos, o incluso tener una Biblia en nuestras manos. Eso no define a ninguna persona que está en Cristo. Eso solamente es una pequeña forma de vida, o sencillamente es un requisito que nos dice lo que debemos hacer. El congregarnos es algo que debemos hacer porque dice la Escritura que debemos congregarnos o no dejarnos de congregarnos, como muchos tienen por mala costumbre. Pero es la verdad. Es una realidad. Y nos congregamos no porque la pastora Marta nos los pide, sino porque el Señor nos los dice en su palabra. Y por esa razón nos congregamos. Pero eso no es la vida cristiana en sí. Eso es religión, por cierto. Ir a una iglesia cada domingo no me dice a mí que soy cristiano. Congregarme, diezmar u ofrendar tampoco me dice que soy cristiano. La nueva vida en Cristo es algo real que se manifiesta a través de las obras que la pastora leyó hoy en la mañana en Efesios capítulo 2, verso 10, que dice que ya fueron creadas o hechas de antemano en Cristo Jesús para que anduviésemos en ella. Entonces, cuando vemos este cuadro que el apóstol Pablo presenta en Gálatas capítulo 5, verso 16, vemos que hay una cantidad de hábitos o de prácticas que solamente se manifiestan en una persona que no tiene a Cristo. Porque si realmente estamos en Cristo, hay una nueva manifestación de mi conducta, de mi forma de hablar y de mi forma de expresar y de todo. Porque eso es lo que hace Cristo. Cristo transforma mi vida. Cristo transforma sus vidas y nuestras vidas. ¿O acaso usted cree que cuando está en Cristo, usted no ha visto un cambio en su vida? ¿No lo ha visto? Amén, claro que sí. Y cuando uno empieza a hacer una retrospección cada año, usted puede hacerlo cada año o cada comienzo de año, usted puede decir, wow, yo no soy igual. En mi vida hay algo que está pasando y está cambiando, pero para bien. Y cuando usted ve que hay algo nuevo que en su vida se está añadiendo en Cristo Jesús, es porque esa obra está en proceso progresivo. Pero esa obra, como dice su palabra, es una buena obra que Dios ha empezado. Porque la buena obra que Dios ha empezado, dice Filipenses 1:5, Él la seguirá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor. Entonces, mis hermanos, toda esta realidad, claramente el apóstol Pablo la expresa. Cuando se habla de práctica, se habla de un hábito, se habla de algo que usted hace continuamente. No está hablando de un hijo de Dios. Aunque un hijo de Dios podría, de una manera ocasional o temporal, caer en una de estas prácticas, como vemos allí en el versículo 19. Inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría y estas cosas. Podríamos caer estando en el Señor. Podríamos cometer errores, pero no es un hábito. No puede ser una práctica habitual. No puede ser algo que yo lo haga continuamente, porque si realmente he nacido del Señor, debe haber un cambio radical. Debe haber un cambio que en mi vida debe manifestarse progresivamente, porque para eso hay una santificación. Y la santificación es algo que lo hace el Espíritu de Dios y a la vez usted rindiendo su voluntad. Cuando rendimos esa voluntad al Señor, usted va a experimentar una transformación en su vida. Y cuando hablamos de la transformación o del fruto, que por cierto quiero que tomemos en cuenta que la Escritura nos habla del fruto. No dice los frutos,
por cierto. Y quiero que podamos corregir un poco eso. Y lo digo de una forma en el amor del Señor. Porque hay una realidad y una verdad aquí que nos enseña la palabra. No dice los frutos. Aunque hay unos frutos, es un fruto. El fruto. Y esa palabra literalmente quiere decir el resultado. La manifestación. Lo que Pablo está hablando allí es del resultado de una nueva vida que empieza a manifestarse a través de todas estas virtudes, de toda esta realidad. No son dones, por cierto, porque los dones lo da el Señor. 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones, Él los da a quien quiere y como Él quiere. Pero el fruto es algo que debe manifestarse en todos. No todos aquí hablan en lenguas, ¿verdad? No todos aquí profetizan, ¿verdad? No todos aquí tienen don de sanidad, o de profecía, o de ciencia, o de discernimiento, porque el Señor da eso como Él quiere. El Espíritu Santo dota de esos dones, pero cuando damos el fruto, nadie se escapa, porque debe ser algo evidente en todos nosotros, no en un grupo, no solamente en la pastora, no solamente en su esposo, no solamente en los líderes, sino en la iglesia colectiva. Entonces la vida cristiana empieza a tener como resultado esta realidad que empezamos a ver a través del fruto. Y ese fruto, como podemos ver en la próxima, a la que continúa, por favor. Claramente Pablo lo nombra. ¿Cuántos son? Todos lo saben, ¿verdad? 9. ¿Por qué son 9? Bueno, porque son 9. No entremos en detalle o en simbología. Sencillamente Pablo nombra 9 digamos virtudes, pero que se resumen o que se definen en un fruto. El fruto, el resultado. Y ese resultado claramente se manifiesta primeramente ¿en qué? En el amor. Parece que lo dijeron muy bajo, ¿verdad? Parece que nos da miedo decir esta palabra. En el amor. Digámoslo como alta. ¿Cómo lo dice Pablo? Amor. No como Walter Mercado, aquel hombre que practicaba magia. Amor, mucho, pero mucho amor. Ese era un brujo, un hechicero, que hablaba de amor y estaba hablando siempre de brujería. ¿Usted se acuerda de ese brujo? Sí. Que leía las manos y la cosa, y la gente decía, me encanta Walter Mercado, porque siempre era del amor. Pero ese no era ningún hijo de Dios, era un hechicero, hermano, era un espiritista. Pero hablaba del amor. Entonces, aquí no está hablando de ese amor de Walter Mercado. Está hablando de un amor que nace de un corazón que el Espíritu Santo regenera a una nueva vida. Y recordemos que en la Escritura nos habla de varios tipos de amor. Eso lo hemos hablado muchas veces, pero quiero recordarlo nuevamente y a ver si se recuerdan. Hay un amor que se conoce como el amor ágape. Todos sabemos de ese amor, ¿verdad? ¿Cuántos lo conocemos? Juan 3:16 conocemos ese amor maravilloso. Porque de tal manera amó. Ahí está hablando de ese amor ágape o benevolencia sin límites. Es lo que dice literalmente en el griego. Pero también está otro amor que se llama el amor filial. Y ese amor filial es el amor de una amistad. Ese amor que usted tiene hacia su prójimo, hacia su amigo, hacia las personas que le rodean. Eso espero, ¿verdad? Porque a veces decimos, esto no lo soporto. Pero no, la Biblia dice que debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Y está otro amor que se conoce como el amor estorgue, que quiere decir más bien afecto, y se usa el amor entre padres, padre e hijos. Ese es el amor que usted debe manifestar hacia sus padres, o de sus hijos, o de los hijos, perdón, hacia los padres. Así que debemos honrar a nuestros padres si los tienen vivos. Y si los hijos están acá presentes y tienen sus padres vivos, tienen que siempre honrar a sus padres. Eso es una realidad y un mandamiento con promesa. Éxodo 20, versículo 12. Amén. Entonces, aparte de ese amor, tenemos el amor de Eros. Quiere decir el amor que siente un joven, o es amor de un hombre hacia una mujer, o de una mujer hacia un hombre. Está hablando del amor del matrimonio. Ese amor que el Señor estableció como institución, el matrimonio, la familia.
Pero el amor que habla Pablo aquí es el amor ágape, el amor incondicional, el amor que trasciende, el amor que lo nombra en 1 Corintios capítulo 13, que todos conocemos ese gran pasaje llamado el amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No se goza de la injusticia, sino que busca la verdad, todo lo sufre. Ese es el amor ágape que nombra ahí el apóstol Pablo y también aquí en este capítulo 5. Entonces, mis hermanos, ese nuevo andar, porque lo dice claramente el verso 16, digo pues, andad, caminar, andad. Es un andar continuo. No es que yo solamente amo en la iglesia, pero cuando salgo, cierro los ojos. No quiero ver a nadie, no lo soporto. Eso no es el amor. El amor ágape trasciende las razas, las culturas, las clases sociales, las fronteras. Todo trasciende en el amor ágape. No hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. No hay nada de eso, hermano. Para eso Cristo derribó aquella pared que dividía aquella etnia o aquella nación judía y la rompió, la derribó, para que ahora todos los que vienen a Cristo sean uno con Él. Y eso solamente lo hizo Jesús a través de su muerte y muerte de cruz. Entonces aquí hay muchas nacionalidades, es cierto, pero en Cristo somos uno. No hay continentes, no hay fronteras entre nosotros, y no debería haberlas, por cierto. Que el hombre las estableció, eso es asunto del hombre, pero para Dios no hay fronteras. Para Dios la salvación es gratuita para todo aquel que cree. Todo aquel que invocare su nombre será salvo. Entonces ese es el amor que habla Pablo acá. Y si procedimos al próximo, digamos, virtud, porque es un fruto o resultado, nos encontramos con ¿cuál? Con el gozo. Con el gozo. Qué maravilloso es el gozo. Y cuán importante es el gozo. Y ese gozo es claramente definido como aquella alegría, no es alegría momentánea, sino un gozo en medio de las pruebas. Tenés un gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago capítulo 1 lo dice. Pero a veces cuando vienen las pruebas, nuestro rostro empieza como que a cambiar, ¿verdad? El reflejo, ese semblante como que se vuelve un poco agrio. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Qué tienes, hermano? Estoy pasando por muchos pruebas. Y ciertamente tenemos emociones y todo aquello, pero el gozo es nuestra fortaleza. Dice su palabra. Y ese es el gozo que debe estar siempre en nosotros, aún en las aflicciones. No es que yo voy a tener una risa todos los días, porque ciertamente podemos llorar, podemos afligirnos, pero el gozo, hermano, debe estar siempre en nuestro corazón. Y ese gozo debe permanecer en todo momento para alabar a Dios. Un gozo continuo, un gozo que debe estar allí como una roca inconmovible. El gozo del Señor. Tenemos un ejemplo, podemos ir rápidamente a Romanos 14. ¿Quién nos puede leer, por cierto? Romanos 14, 17, en voz alta. A ver, ¿quién tiene que leer en la mano? Romanos 14, 17. ¿Quién nos puede leer en voz alta? Romanos 14, 17. Y así yo aprovecho y tomo agua. Adelante, a ver. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, David. El reino de Dios no consiste en comida. Ay, Dios mío, qué tristeza ahora. No hay comida ahora. No, hermano, está hablando de que no es lo esencial. Lo esencial es el gozo del Espíritu Santo. No consiste en esas cosas, sino en el gozo del Espíritu de Dios. Ese es el gozo que habla el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Continuamos con el próximo resultado de esta nueva vida. ¿Cuál es el próximo? La paz. La paz. ¿Cuánta paz hace falta hoy día en el mundo, hermano, verdad? ¿Cuánta paz? ¿Cuánta paz nos hace falta a veces a nosotros? Sobre todo cuando estamos quizás atribulados, cuando estamos a veces afligidos, o a veces nos encontramos decaídos, ¿verdad? Pero Dios habló que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, dijo el apóstol Pablo, versículos 6, 7 y en adelante, cuando dijo que por nada estemos afanosos,
sino que antes sean conocidas vuestras peticiones, en oración, en súplica, en acción de gracia. Y después dice, y la paz, pero hay algo que precede, que debe ser que nosotros le entreguemos al Señor esas cargas, y cuando hacemos eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y esa paz, está hablando también de la paz que en el hebreo es el shalom, una paz que habla del bienestar de nuestro ser, de nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿No? Es una paz completa, por cierto. No es la pax romana que hablaba de aquella guerra que los emperadores ofrecían hacia las naciones o hacia aquel imperio que gobernó por muchos siglos, y que era una paz política o geopolítica o incondicional. No es esa paz con X, sino la paz de Dios, la paz de Cristo, la paz que nos reconcilia con el Padre a través de aquella muerte expiatoria de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz. O sea, ahora no hay enemistad, porque ahora hemos sido reconciliados con Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces esa paz, hermano, me permite acceder al trono de la gracia confiadamente, sin ningún problema, por cierto, porque ya Jesús canceló toda la deuda que tenía yo por causa de mi pecado. Entonces, otro punto es que también nos dice su palabra, aparte del amor, gozo, paz, ¿y cuál prosigue? A ver, ¿están conmigo? Paciencia. Ay, la paciencia. Paciencia, hermano. ¿Cuántos afanes a veces nos arropan la mente y el corazón? El afán del trabajo, el afán de la vida, el afán del vestir, el afán de comer, que hablamos del Señor en Mateo capítulo 7. Vivimos a veces tan afanados, ¿verdad? Ay, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar la cuenta, la tarjeta de crédito, tantas cosas, hermano, y nos afanamos. O aquí nadie se afana. ¿Aquí nadie se afana? O sea, que ustedes son tremendos, entonces. Me tienen que enseñar entonces, porque si no se afanan, los felicito. Yo me afano, hermano, les confieso. Pero ¿sabes qué? Cuando me afano, voy a la presencia de Dios. Y voy y inclino mi rostro en tierra como reverencia y le digo, Señor, necesito de tu paz y de tu paciencia. Porque a veces nos atribulamos, a veces nos agobiamos. Tantas cosas, hermano. Pero cuando empezamos a leer la Escritura, el Señor nos da esa ciencia de esperar, que es la paciencia. Y no es fácil esperar, ¿verdad? Dijo David, pacientemente espera Jehová. Y muchas veces nos cuesta esperar. Queremos todo, pero ya, Señor, dame. Por favor, mira cómo estoy. Y queremos como que exigirle al Señor. Hermanos, no falta de respeto, por cierto. No, hermano, el Señor da por gracia y por misericordia. Y si quiere, nos los da, por cierto. No es que yo tengo la vara mágica o la lámpara de Aladín. A ver, oración, yo lo creo y lo recibo. Y lo desato y lo ato. No, hermano, eso no es así. Es si Dios quiere. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites. Y eso pasa. Y no es el tiempo tampoco. Dios dice, como dice mi hermano, Dios dice sí, no o espera. Eso me lo dijo un gran hombre de Dios, que le tengo un gran amor y aprecio, fue mí y todavía lo es mi maestro. Y me dice, hermano, si yo te digo sí, o te digo no, o te digo espera, solamente descansa. Dios dice sí, pero dice en mi tiempo, David. En mi tiempo, hermana Luisa. En mi tiempo, hermana Imelda. En mi tiempo, porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso debe ser nuestra forma de esperar al Señor. Aunque no lo veamos, lo creemos, ¿verdad? Entonces seamos pacientes en las cosas del Señor. No nos afanemos. Y proseguimos con el otro. Benignidad, o también conocido como amabilidad. Uy, la amabilidad es tan importante, hermanos. Sobre todo cuando vamos a saludar o a expresarnos, o tantas cosas. Yo trabajé 4 años aquí le dicen camarero. Aquí le dicen camarero, en mi país le dicen mesonero. Y cuántas cosas yo tuve que aprender con los clientes en el restaurante.
que a veces me decían así, ¡eh! ¡Epa! O a veces me silbaban, yo no sé silbar muy bien, y yo a veces me incomodaba, yo me ponía así, me sentía mal, hermano, me incomodaba, y mi jefe me decía, paciencia, tranquilo Jesús, sonríe y dile en qué lo puedo ayudar. Y yo llegaba, bueno, dígame en qué lo puedo ayudar, y siempre en mi fastidio. Yo no era cristiano por ese momento, tenía como 15 años, trabajé desde los 15 hasta los 19. Y hermano, y yo aprendí mucho. El Señor allí me desarrolló esa amabilidad de decir buenos días, bienvenido, ¿en qué lo puedo ayudar? Aquí estoy, me llamo Jesús Rosales, hoy yo soy su mesonero para servirle. Fui en hotel 5 estrellas y me costó, pero Dios me enseñó a tener esa amabilidad, esa sonrisa. Él me decía, mi jefe me decía, aunque a veces, ¿verdad?, cansado o quizás triste o X, recuerda que los problemas de la casa quedan en la casa. Aquí no existe eso. Y me costaba, pero lo aprendí. Y yo tenía la sonrisa ahí, hermano. A veces estaba lleno de problemas o afanes, pero yo con la sonrisa. Y mi jefe me enseñó esa gran lección. Y aquí Pablo nos dice que debemos ser benignos, amables. La amabilidad y la bondad están íntimamente relacionadas. La amabilidad corresponde a la palabra original que se traduce correctamente por bondad. Entonces eso es un gesto. Si alguien puede buscar Romanos 11:22, que también quiere decir dulzura, por cierto. Hay personas que son muy amables, por cierto, que yo las escucho a veces hablando y wow, qué maravilloso. ¿Usted no ha sentido eso cuando va a un lugar? Romanos 11:22, a un restaurante que lo atienden a veces bien o a veces lo atienden mal. Adelante, hermano. Dice aquí, Romanos 11:22. Así que en cuanto al Evangelio, somos testigos por 11:22. Sí. Seamos pacientes. Aquí estamos platicando. Y seamos amables. No la condenemos. Amén. Adelante, vamos a decir. La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Y está hablando de la bondad de Dios. ¿Es Dios bondadoso con nosotros? Amén. Demasiado, en realidad. Y aún así a veces nos creemos un poco mucho o mucho mayor, para la redundancia, pero a veces nos olvidamos que Dios es bondadoso. Y Dios también es bondadoso aún con Israel, por cierto, porque el pasaje ahí está hablando de Israel y de los gentiles. Y veamos que Dios, aún que ese pueblo negó al Señor, Dios nos sigue amando, hermanos. Y por eso que debemos orar por Israel. No que Israel, sí, pero Israel es la nación que Dios escogió, hermano. Ojo con hablar mal de Israel en un sentido despectivo. Que sí, son un pueblo rebelde, pero el Señor nos amó. El Señor nos amó y nos sigue amando. Y en su tiempo el Señor hará cosas grandes con esa nación. Entonces, si Dios ha sido bondadoso con nosotros, ¿por qué no serlo con las personas? O sobre todo amables. Amén. Entonces veamos la otra parte del fruto del Espíritu. La bondad. Y la bondad, hermano, en sí está relacionada similarmente a lo que se conoce como, en este sentido, a lo que realmente manifestamos en un sentido de misericordia. Bondad. Necesitamos esa bondad cada día, hermano. Bondad para con el prójimo, bondad para con la familia, bondad para las personas que realmente a veces nos rodean. La bondad. Pero también podemos hablar en un sentido similar, porque hablamos de la benignidad, hablamos de la bondad, y todas se asemejan en un sentido de expresión o de conducta en nuestras vidas. Pero sigamos a la que prosigue, que sí es muy importante también como otras, es la fe, o lo que se conoce como la fidelidad. ¿Y qué se refiere a esta fe que habla el apóstol Pablo? ¿A qué fe está hablando Pablo? Recordemos que en la Escritura se habla de 3 tipos de fe, por cierto. Y no habla en un sentido de que la fe, recordemos que hay una fe que es la fe de salvación o la fe salvífica. Pero está la fe como don, que habla en 1 Corintios capítulo 12. Pero cuando habla de la fe
como fruto está hablando de la fe de confianza. La fe que nosotros tenemos en el Señor en medio de todas las adversidades que podamos vivir. La fe salvífica ya la tenemos porque hemos creído en Jesús. Aquí todos creen en Jesús, por cierto. Amén. Amén. Creen en Dios, ¿verdad? Esa es la fe salvífica, está allí. Pero la fe como don es la que el Señor da para hacer cosas grandes a través de su poder y a través de su gloria. Pero la fe como fruto es una fe que se relaciona con la confianza continua. Yo confío en el Señor. ¿Cuánto confío en el Señor en este lugar? Amén. Confiamos en el Señor aún en donde estemos, aún donde Dios nos envíe, aún en cualquier prueba, confiamos y nos aferramos a su palabra, a sus promesas. Eso es fidelidad también, o fe. Nos aferramos a su palabra cada día. Y esa palabra es pistis. Es una palabra pistis que quiere decir digno de confianza. Y por cierto, hay dos tipos, o podemos decir, hay una diferencia que la han, digamos, definido entre el creyente y entre los fieles. Y se ha definido de esta forma, que me llamó mucha atención, quiero compartirlo brevemente. Un creyente es aquel que se fía de Dios. Y eso somos todos nosotros. Pero un fiel es aquel de que Dios se fía o confía en esa persona. ¿Y cómo es eso? Hermanos, no es lo mismo ser creyente a ser fiel. Hay personas que creen en Dios y hay hijos de Dios que se aferran a Dios y son salvos. Pero cuando Dios se fía de alguien es porque realmente sabe que esa persona cumplirá. En otras palabras, hay personas, hermanos, que son dedicadas y que realmente están entregadas al propósito de Dios. Dios no se fió de todo el mundo, o sea, Dios no se fía de todo el mundo, por cierto, hermano. Hay personas a las cuales Dios ha asignado para una tarea. Y hay otras que están allí, hermano, pero sencillamente son pasivas. Y por esa razón Dios quiere que no seamos pasivos en su obra. Si Dios te ha llamado, amado hermano y amada hermana, recuerde que te ha llamado con propósito. Dios no te ha llamado solamente para estar sentado un domingo, solamente para escucharme a mí. Yo también deseo escuchar lo que Dios hace en su vida, lo que Dios hace a través de cada uno de ustedes. Yo me gozaría, yo me alegraría de verlos ustedes también haciendo lo que Dios les ha mandado, pero conforme a su voluntad. Y por eso es necesario que nosotros podamos desarrollar cada una de estas cualidades o ese fruto que nos define como hijos de Dios. Entonces, vemos el próximo punto y es mansedumbre. Uy, Dios mío. Consideración. También se define. Jesús dijo, aprended de mí que soy y humilde de corazón. Mansedumbre, hermano. Mansedumbre. Y tiene varias definiciones. Pero realmente la mansedumbre en sí viene siendo una forma de respeto, de tranquilidad. Una persona que sabe estar tranquila en medio de cualquier cosa. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso de toda. Uy, Dios mío, cuando yo leí eso una vez yo dije, ¿cómo es eso? Pero sabemos que Moisés en una ocasión perdió la mansedumbre y agarró aquella vara y le dijo a la roca, abre, protago, dijo. Porque la mansedumbre de Moisés llegó a explotó, se la acabó, se enojó, ¿verdad? Pero también vemos que Jesús fue manso y es manso. Y Jesús, en medio de la oposición de los fariseos, ¿qué hacía Jesús? Amaba, perdonaba. Y a pesar de la presión, aún así Jesús manifestó no un enojo, sino manifestó un celo que se le conoce como un celo santo. Cuando entró en aquel templo y vio el comercio. El templo se volvió en cómpralo todo a €1. Aprovecha las ofertas. Ahí por cierto ahí compartí con una familia en Cristo, nos fuimos a un lugar y vimos a todo €1. Y jugamos un ratico y todo €1. Pero oye, es una trampa, ¿eh? Porque yo decía, mi cielo, ve, aquí se €1, eran unos huevos, pero unos huevitos así. Y empecé €1. Y dije, ay, Francis, ya voy a parar porque tú me estás raspando la tarjeta. Porque todo es €1, ¿sabes? Pero era un engaño y después yo dije, ya se acabó, me voy.
Entonces, algo así pasaba en ese tiempo. Jesús entró y habían todo a €1. Las palomas, los sacrificios, todo se estaba vendiendo dentro del templo. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró, hermano, y derrumbó aquellas mesas de los cambistas y le dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Uy, Dios mío. Y hoy día vemos que eso está pasando en muchas iglesias, ¿verdad? Hay mucho comercio en el evangelio. Cuidémonos del comercio del evangelio, hermano, porque el evangelio es gratuito y no se cobra. Entonces, mis hermanos, esa es la mansedumbre, tener esa confianza y tranquilidad en medio de cualquier circunstancia. Es un objetivo realmente. Y por último vemos que este para mí es muy importante, y es el dominio o templanza. O no es como dijo una vez una hermana, que me hizo muy reír, nunca lo olvidaré. Ella dijo: hermanos, no es dominio propio, perdón, no es demonio propio. Y me quedé así, porque a veces hablamos así, creemos que dominio propio es el demonio. No, es dominio propio. ¿Y qué es eso, por cierto? ¿Y qué es dominio propio, hermano? Se le define como disciplina también. Es un autocontrol, también lo han definido. Es el espíritu que ha dominado sus deseos y la búsqueda de placer. Se usa de la disciplina del atleta. 1 Corintios 9:25, que uno puede leer o buscar. 1 Corintios 9:25. Está hablando de la disciplina en cierto sentido. 9:25. Estamos hablando de ese dominio propio que sabe no solamente en un sentido de disciplina, sino también en un sentido general. Sabe controlar su boca, sabe controlar sus gestos, sabe controlar sus acciones y todo lo relacionado con la vida cristiana. 1 Corintios 9:25, que no puede leer. Un caballero dispuesto. Amén. Amén, hermano, ya adelante. Amén. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Amén. Y eso es una realidad. Cuando usted ve el deporte, bueno, yo creo que a alguien le gusta el deporte, ¿verdad? Yo no soy tan así con el deporte, me gusta, pero cuando yo veo la disciplina de los atletas, por cierto, o de las olimpiadas, que creo que son 4 años, David, tú me corriges. Cada 4 años, hermano, ellos no están durmiendo en su casa, ¿verdad? O no están comiendo pepito, ¿verdad, Manuel? O hamburguesas, o hot dogs, aunque son buenos, por cierto. Pero ellos tienen una disciplina en su alimentación, en su dormir. No duermen 4 horas, duermen sus 6 hasta 8 horas, según la medicina, porque es necesario para el cuerpo. Y se cuidan, se preparan, entrenan para solamente recibir una corona corruptible. Porque corruptible es algo que perece. Entonces aquí Pablo habla de la corona, del galardón, por cierto. Porque nosotros estamos aquí en la tierra, pero cuando estemos en los cielos, en el nombre de Jesús, y así será, vamos a recibir un galardón. Amén. Cada uno de ustedes. Un galardón conforme a las obras que usted haya hecho en la tierra. No crea que usted va a llegar al cielo y se acabó todo y vamos a glorificar a Dios. Sí, vamos a dar gloria al Señor por la eternidad, pero va a haber un tribunal de Cristo, donde lo dice allí, lo puede leer en 1 Corintios capítulo 3, y ese tribunal nosotros seremos evaluados de todo lo que hayamos hecho en la tierra. ¿Cómo será? No lo dice la Biblia, pero probablemente Dios nos expondrá todo lo que hicimos en la tierra, desde que nacimos hasta que partimos de esta tierra. Y esas obras serán evaluadas, pasadas por el fuego. Y las que permanecen, esas son las que realmente eran genuinas. Y las que no, como la madera, la hojarasca o el heno, esas serán quemadas. Entonces, aquellas obras, hermanos, serán gratificadas o recompensadas por aquel galardón que Dios tiene preparado para todos nosotros, hermanos. Entonces, ese dominio propio nos habla de cómo nosotros podemos mantenernos firmes, convencidos y sobre todo
la forma de nuestra vida, cómo nosotros nos expresamos, hablamos, nos conducimos, y a veces que queremos decir cosas que no son, porque eso pasa, hermano. Perdemos a veces nuestra cordura y nos airamos, y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y sabe usted que ahí está hablando de el día en sí. O sea que si usted, a los casados y a los que no son casados todavía, o a los que ya no lo son, está hablando de aquel enojo que a veces yo tengo a mi esposa presente, que a veces uno puede tener sus ciertas diferencias, pero cuando viene ese enojo por causa de una diferencia, nosotros hemos sido llamados para ser pacificadores y no acostarnos de espalda a espalda, sino resolver para que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, porque está hablando del sol en el tiempo, o mejor dicho, en la hora judía, el día terminaba ¿cuándo? A las 6 de la tarde, cuando el sol bajaba o terminaba. Entonces Pablo dice: mira, antes que se acabe el día, resuelve tu problema, porque entonces vas a pecar. ¿Y cuántas veces nosotros nos acostamos molestos? Esa mujer, o ese hombre, o ese hermano, o ese vecino. No, hermano, no permite que su corazón se cueste así. Resuelva eso, tengamos dominio propio y sobre todo humildad para resolver las cosas. Y hablemos, sentémonos, dialoguemos, hermano, como debe hacer, porque es allí donde se manifiesta lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en resumen, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Vamos al versículo 22, hermano, de Gálatas capítulo 5, para ya culminar. Pero el fruto del Espíritu, ¿lo puede leer allí? Es amor. Oye, ahora sí lo tienes mejor. Amor, no de vuelta de mercado, ¿verdad? Amor. ¿Qué más? Vamos a leerlo juntos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas No hay ley. la ley no te va a condenar allí. ¿Sabes por qué? Porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y esto es el resultado del Espíritu de Dios que está en ti, en tu corazón, en tu vida, en tu ser, hermano. Porque cuando estamos en el Espíritu, vamos a caminar en el Espíritu, hermano. Esa es la nueva vida en Cristo Jesús. Y quiero que me acompañen para culminar a 2 de Pedro, capítulo 1. Esto es un pasaje que en lo personal puedo decir que es muy fundamental para nosotros como hijos de Dios. Lo voy a leer en la RB60, así podemos hacerlo de manera unánime. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Voy a buscar aquí rápidamente en la RB60. Y esto es un capítulo, sobre todo los versículos que voy a leer para finalizar, que quiero que lo meditemos. Y si es posible, medítelo en su casa, escudriñelo. Haga un devocional con este versículo en la semana, o este día que termina, este domingo, esta semana. Lo leo entonces, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Está hablando de nuevo nacimiento, por cierto. Naturaleza divina se refiere a la nueva vida en Cristo Jesús. Recibimos naturaleza del Padre, consubstancial se refiere. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y qué es eso? ¿Un plato de comida? No, hermano, eso es la corrupción que hay del viejo hombre que todavía combate contra el nuevo hombre. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, ¿qué dice? Añadid a vuestra fe, a la virtud,
al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. O sea que podemos ser ociosos en Cristo Jesús, por cierto. Así como a veces somos ociosos en el mundo, que no queremos hacer nada, ojo con eso, porque hay que hacer, Dios no nos llamó a estar sentados allí, hay que ser activos. Amén. Dejar de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, muy corta. es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama a una vida de fruto, frutificación, de abundar en lo que Cristo nos ha entregado. No podemos ser cristianos y no tener fruto. Eso no compagina, ¿verdad? No puede ser eso. O somos agua o somos aceite. Dice el apóstol, Santiago dijo que un árbol no puede, ¿sabe? O es agua salada o es agua dulce. No existe tal cosa, hermano. O es un billete falso o es un billete original. Porque si hay billete falso, ¿verdad? Y bastante hay por ahí, por cierto. Hay un billete, y véalo bien. Y cuando usted lo escanea, te va a decir si es falso o verdadero, mis hermanos. Vamos a hacer oración, queridos hermanos, en el nombre de Jesús, y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Yo quisiera hacer una oración por la iglesia y me gustaría pedirle a la hermana Eliani, ¿cómo se llama? Eleni, que pasara por acá y vamos a orar por ella, amén, y por su familia. Vamos a hacer una oración por ella, y aquel que desee oración también puede pasar a este lugar. Vamos a orar por su vida y que el Señor